Luis Llaneo nació en Buenos Aires el 9 de febrero de 1897, en el seno de una familia de inmigrantes italianos, la mayoría de ellos músicos aficionados. Inició sus estudios a muy temprana edad, bajo la guía de los más importantes maestros que por aquella época enseñaban en Buenos Aires. Fue discípulo de Luigi Romagnolo y Ernesto Drangos en piano y Constantino Gaito y Eduardo Fornarini en composición. En 1921 contrajo enlace con Josefina Guidoni, cantante y pianista, y en 1923 el joven compositor se instaló en la ciudad norteña de San Miguel de Tucumán junto a su familia. Fue invitado a ejercer la docencia musical allí por su cuñado, un violonchelista de renombre. Ejerció primero como profesor en el Instituto Musical Tucumano y poco tiempo después se hizo cargo de la dirección del mismo. Durante 20 años vivió en Tucumán, donde desarrolló una intensa labor como profesor, pianista y director de orquesta. Fundó y dirigió la Asociación Filarmónica y presidió la prestigiosa Sociedad Sarmiento desde 1935, colaborando también con la revista de la institución, en cuyo primer número, en abril de 1936, escribió un extenso artículo sobre su admirado Stravinsky, adhiriendo a sus postulados neoclásicos. Llaneo consideraba a Stravinsky como el mejor representante de la estética contemporánea. La influencia stravinskiana se vería claramente reflejada un año más tarde en su obra orquestal para comedia infantil, estrenada en 1937 bajo la dirección del autor en la Asociación Sinfónica de Tucumán. En estos fructíferos años transcurridos en el norte argentino, no solo él participaba activamente y daba vida al ambiente musical tucumano, sino también su esposa y sus hijas Celia, espléndida pianista, y Brunilda, una talentosa violinista. En 1938 tuvo la oportunidad de completar su formación en países como Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Suiza, gracias a una beca de la Comisión Nacional de Cultura. Como datos anecdóticos, en Florencia participó de las deliberaciones del Congreso Internacional de Música y en Turín dirigió la Orquesta Real del Conservatorio que interpretó su poema sinfónico Turay Turay, en una velada íntegramente dedicada a compositores argentinos. Para 1939, justo antes de que estallara la guerra en Europa, Llaneo y su familia volvían a la Argentina, finalmente instalándose en la ciudad de Buenos Aires para 1943. Motivado por los elogios expresados por los grandes músicos de renombre sobre la música argentina mientras estaba de viaje, creó en 1945 la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Orquesta de Señoritas de Radio Nacional Argentina. Durante los próximos 10 años, su carrera iría en ascenso, siendo sus obras las más interpretadas del momento. Sus hijas, Brunilda y Celia, contribuyeron mucho a la tarea de difusión de su música. Entre otras cosas, fundó la Escuela Normal de Música y Declamación, de la que también fue director, dirigió el Conservatorio Nacional e integró la Comisión de Cultura de la Academia de Bellas Artes. Entre sus alumnos podemos encontrar a Rodolfo Arizaga y Virtú Maraño. Más adelante se sumarán Pedro Ignacio Calderón, el famoso director de orquesta, y Ariel Ramírez, el más prestigioso pianista y compositor de música folclórica argentina. Desde 1955, tras la caída de Perón, fue nombrado interventor del Conservatorio Nacional. En ese mismo año, tras una breve enfermedad, muere su esposa y años más tarde sus hijas se trasladan a Europa a perfeccionar sus estudios. En 1960 se casa con Inés Rosa Sayans y con ella viajó por Europa enviado por el Ministerio de Educación para conocer los nuevos métodos de investigación musical que se aplicaban allí. Durante su estadía en Roma, en 1961, nace su hijo Luis Alejandro. Para 1965 fue elegido presidente de la Sociedad Argentina de Educación Musical, entidad reconocida por la International Society for Music Education. En 1967 realizó su tercer viaje a Europa, durante el cual tomó contacto con radioemisoras estatales, academias y teatros para concretar inclusión en sus programas de obras de compositores argentinos. Su muerte se producía 8 meses después de su regreso a Buenos Aires, el 15 de agosto de 1968, mientras revisaba la partitura de Transfiguración que sería ejecutada próximamente. Como compositor, su obra sostiene una línea evolutiva que va desde el nacionalismo en sus obras tucumanas, pasando por un neoclasicismo, hasta la adopción de procedimientos dodecafónicos. Pero como cualidad particular, su estilo siempre permanece identificable.